Así que voy a comenzar haciendo una palabra de oración, voy a caer de rodillas y si alguien en su lugar me quiere acompañar, lo puede hacer. Y si por alguna razón no se puede arrodillar, bien puede arrodillar su corazón en su lugar. Entonces aquí, en la casa que es la casa de ustedes, vamos a tener una oración y pedir que la bendición de Dios nos acompañe. Padre eterno, gracias, porque el día de hoy estamos con un corazón muy, pero muy agradecido. Hemos visto tu mano, hemos visto milagros. Hemos visto que eres el Dios que sabes abrir el mar, que sabes hacer llover maná del cielo y que sabes alimentar a tu pueblo con pan de Dios. Y el día de hoy te agradecemos porque no hay gloria para nadie, pero la única gloria va a ser para ti porque solo tú eres el Dios de milagros. Gracias porque a pesar de ser indignos, a pesar de no merecer ni siquiera estar aquí hablando delante de tu pueblo, te glorificas a través de tus hijos. Bendito seas tú, que has estado ahí por nosotros. Bendito seas tú, que nos has acompañado. Bendito seas tú, que no nos dejaste en medio de esta pandemia y cuarentena y estuviste con nosotros. Y bien podemos decir, como dijo David, hasta aquí la mano del Señor nos ha acompañado. Te glorificamos por eso y ven a ser honrado el día de hoy por los labios humanos, porque has tocado los corazones de tus hijos. Digno seas para siempre, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, amén significa así sea. Así es que pues el día de hoy decimos amén y amén, porque la semana pasada presentamos, mientras el hermano César nos pone en la pantalla para poder ver la gráfica de lo que vamos a hablar en el día de hoy. El día de hoy estamos hablando acerca de las vacunas y vamos a hablar la segunda parte. Y tenemos como 120 gráficas y videos que les queremos compartir porque es un tema bastante grande y de bastante análisis. No lo podemos tocar así en una platiquita y decir que ya entendimos todo el concepto de las vacunas. Tiene muchas ramificaciones y queremos ser justos en esta conversación que estamos teniendo. Por eso se llama Hablemos de las vacunas. Es un diálogo. Y si se fijan, la gráfica es un poquito medio dramática y hay razones. Si ponen atención a todo lo que vamos a hablar, van a entender que las gráficas se hacen con un propósito, tiene un sentido. Quizás de entrada no lo entiendan, pero ya con el paso de la entrada de la presentación van a ir entendiendo cada uno de los elementos que aparecen ahí en la gráfica. Y ahora sí, vamos a meternos de una vez al tema de esta noche. Ya empezamos a hablar la semana pasada acerca de las vacunas. Pero esto ha sido una temática progresiva que ha venido desde el principio de la cuarentena, en donde ya hablamos del nuevo orden mundial, hablamos acerca de la cuestión de los poderes que se van a levantar en este mundo para rebelarse contra Dios, hablamos de una triple unión, tanto del poder político, del poder religioso, del poder secular, y detrás de ellos el mismo enemigo de Dios, así como lo hizo en el pasado con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la misma Roma, habría de tener un nuevo orden mundial para rebelar al mundo en contra de Dios. Y estudiamos acerca de las estructuras del nuevo orden mundial, Apocalipsis 13, con la primera bestia, el poder religioso, Apocalipsis 13, donde habla de la segunda bestia, el poder político, unidos para poder perseguir al pueblo de Dios y establecer la marca de la bestia, en la cual nadie que no tuviera la marca de la bestia ni podría comprar ni podría vender. Les anticipo que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Tengo más de 25 temas de actualidad que todavía tenemos que presentar porque, hermanos, esto es un rompecabezas muy amplio, pero vamos avanzando poquito a poquito y sobre la marcha vamos actuando. Y la vez pasada estudiamos el tema de si era hora de abandonar las ciudades. Por la gracia de Dios estaba revisando, eso fue hace 15 días, ya tiene casi 130,000 vistas y muchas personas más están compartiendo la temática. Eso me dice que realmente el Espíritu de Dios se está moviendo con las personas. Y finalmente hablamos la semana pasada del tema de las vacunas, que este es uno de los temas más candentes en el día de hoy. No terminamos el tema, pero al día de hoy vamos a tratar de adelantarse lo más que podamos para poder hablar el resto de la temática de las vacunas y hacer un brevísimo repaso para beneficio de los que lo están viendo por primera vez y después meternos de lleno al resto de la presentación.
El libro de La ciudad del campo, que por cierto el día de hoy se los vamos a dar completamente gratis en formato digital, así se llama, de La ciudad del campo, y un libro nuevecito, al final les voy a decir cuál es, maravilloso, que acaba de salir acerca de la reforma pro salud y el sistema de vida saludable de Elena de White, les voy a decir al final. Ella decía en la página 162, dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que quienes deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Y debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que se me ha dado. Y entendemos que esa es la luz de Dios, porque hemos reconocido, el pueblo de Dios, en Elena de White, la sierva del Señor o la profeta del Altísimo. También hablamos un poquito de la cuestión de la descarga de responsabilidad, y la razón es muy simple, porque esto puede tener implicaciones legales. Y la idea es, por eso dijimos, hablemos de la vacuna, es un diálogo abierto, pero al final del día, cada persona es libre de tomar la decisión que quiera tomar, ya sea a favor o en contra, según su libre elección, su propia conciencia, pero sobre todo estando bien informados antes de tomar una decisión. En otras palabras, que sea una decisión consciente y bien informada. Y veíamos que había en las sociedades 3 cosas que la gente nunca se ponía de acuerdo. Número 1, los deportes. Número 2, la política. Y número 3, la religión. Pero la semana pasada añadí un cuarto concepto, y el cuarto concepto es también un concepto súper controversial que la gente prácticamente no se pone de acuerdo, es las vacunas. Y alguien dirá, oiga pastor, si en este asunto es tan controversial y nadie se pone de acuerdo, ¿por qué meterse usted a hablar de esto? Porque es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque viene el asunto del COVID-19 y las vacunas. Y es importante estar bien enterados de este tópico. La vacuna no ha salido, pero cuando salga, cada persona tendrá que tomar su decisión. Y es mejor tomar una decisión informada. Vimos acerca del concepto de los que no creen en el uso de vacunas y prefieren libre elección, y vimos sus argumentos. Los que creen en las vacunas y creen que son efectivas y abogan que las tales sean universales, y sus argumentos. Vimos un punto intermedio de los dos lados, que eso lo vamos a repasar el día de hoy, y vamos a ver también el punto del bien común versus la libre elección. También hoy vamos a ver el asunto de la política, los legisladores y aún la obligatoriedad de ponerse la vacuna, los debates que ha habido acerca del coronavirus, o sea, la forma como se está atendiendo la pandemia, y también veremos al final de nuestro tema el asunto de Bill Gates y las 7,000 millones de vacunas para el coronavirus. Y el último punto será cuál es la perspectiva divina, fuera de la política, de la salud, de los médicos o los que están en contra de las vacunas. Al final, cuál es la perspectiva divina sobre el creador de este cuerpo, porque al final este cuerpo no es nuestro, este cuerpo es de nuestro creador. Vimos entonces las razones por qué algunos estaban en contra de las vacunas, y algunos tenían la idea de que las vacunas eran mortales, dañinas, con efectos secundarios, llenas de toda clase de pestes, mercurio y venenos, que al final de cuentas algunos decían que hasta estaba creando autismo, reacciones alérgicas y en algunos casos hasta la misma muerte. Las razones de ellos era porque no siempre la medicina ha estado en lo correcto, ha sido un proceso evolutivo de conocimiento, y estudiamos que George Washington se murió por una sangría, le sacaron la sangre porque pensaban que la enfermedad estaba en la sangre y se murió. Antes le sacaban a la sangre la gente con los liches, con los que chupaban la sangre en la piel, y le ponían este montón de animalitos para sacarle la sangre. Obviamente hoy nos reímos, pero eso era la ciencia de hace muchos años. También nosotros vimos que había un doctor que dijo que era muy bueno. Sí, mamita, muchas gracias. Que precisamente él dijo que antes de operar y tratar a los enfermos habría que lavarse las manos, y al final lo aborrecieron, lo hicieron a un lado y terminó en un hospital psiquiátrico. Hoy en día sabemos que tenía la razón, pero la ciencia de aquel día pensó que estaba loco y al final rechazó una verdad que hoy en día está reconocida. O sea, el punto es que no siempre la ciencia ha estado en lo correcto. El uso del dietiltibestrol, que era un químico que antes estaban dando para el beneficio de las mujeres embarazadas, hoy se supo que hasta puede producir cáncer con las mujeres. En otras palabras,
La ciencia ha ido avanzando y obviamente han reconocido que cosas que antes pensaban que estaban bien, inclusive sustancias químicas, hoy se han dado cuenta que producen cáncer. Por ejemplo, el uso de tabaco. Un montón de doctores no solamente recomendaban fumar, sino también ellos mismos fumaban tabaco. Y en los días de Elena de White, cuando alguien tenía tuberculosis, increíblemente le daban tabaco, o sea, los mandaban más rápido a la tumba. Hoy en día sabemos que la ciencia estaba equivocada. Y vimos el asunto del uso de mercurio como preservativo y aún antibacterial para las vacunas y algunas otras argumentos más de los que no están a favor del uso de las vacunas. Ceci Aguilera, ese librito yo lo quiero, a ver si me lo puede mandar a mi dirección. Sí. Ok, gracias, Alison. Sí, con todo gusto se lo vamos a estar mandando cuando ya los tenemos, primero Dios. Ahora, ¿cómo funciona una vacuna? ¿Cuál es la filosofía o el mecanismo? ¿Por qué razón le tienen que poner a un niño o a un adulto una vacuna? La Universidad de Harvard ha especificado que precisamente los virus, bacterias y patógenos, que no los podemos ver pero son reales y están ahí, pueden entrar al cuerpo y enfermarnos. Son microscópicos, pero son bien dañinos y en algunos casos tanto la viruela como el sarampión son horripilantes. Eso lo estudiamos la semana pasada. Y entonces decía Harvard que el cuerpo tiene un mecanismo de autoprotección que se llama el sistema inmune. ¿Quién hizo el sistema inmune? Claro, la ciencia dice que fue la evolución. Nosotros sabemos que lo hizo Dios. Es un mecanismo perfecto, maravilloso, que puede lidiar con bacterias, patógenos y con virus, y lidiar con ellos hasta el grado de derrotarlos. Entonces decía que la vacuna lo que hace es preparar al sistema inmune para que conozca a los enemigos y se prepare para vencerlos. Te tengo un pequeño video que te voy a poner para que más o menos veas en esta explicación visual cómo funciona el sistema inmune cuando viene una enfermedad a nuestro cuerpo. To understand how vaccines work, it helps to look first at how the immune system works, because vaccines harness the natural activity of your immune system. There are about 100 trillion bacteria and viruses. Más de 100 trillones de bacterias existen, bacterias y virus. Y muchos de ellos entran en nuestro cuerpo y nos enferman. Pero hay algo que evita que esto suceda y que evita que derroten a nuestro cuerpo, y obviamente es el sistema inmune. Las bacterias y virus tienen diferentes formas en la parte exterior de su composición. Las células blancas, el sistema inmune que produce anticuerpos, se pueden pegar a las proteínas de la parte de afuera de bacterias y de virus y los puede desemblar, deshacer. Pero no todas las bacterias y virus tienen la misma forma, y el sistema inmune tiene que reconocer cómo funciona cada una de las formas de los virus, patógenos o bacterias. Y cuando una bacteria invade, pues no todo el sistema inmune lo reconoce, hasta que finalmente aprende a reconocer cómo es ese virus, esa bacteria, y finalmente empieza a duplicarse para pelear contra esa bacteria y vencerla. Mientras el sistema inmune lo conoce, viene la fiebre y la enfermedad. Y una vez que ya el sistema inmune reconoció la forma del virus o bacteria, ahora sí lo puede atacar porque ya lo conoció. Los anticuerpos permanecen en la sangre, y la próxima vez que viene una bacteria o virus, ya el anticuerpo está preparado para atacarlos, porque ya los conoce. Las vacunas funcionan de la misma manera. Ponen partículas de virus que están debilitados o mutados o cortados y no pueden enfermar o dañar el cuerpo, y el sistema inmune, como no los puede dañar, rápido los puede reconocer y se prepara para la próxima vez que vengan atacarlos y defenderlos y destruirlos, y el sistema inmune los va a reconocer para la próxima ocasión. Entonces, prácticamente esa es la idea de cómo, la filosofía de cómo funciona la cuestión de la vacuna. Agarran un pedacito de la bacteria, una de las formas, la hacen inerte, la cortan en pedazos, agarran solamente una parte genética para que el sistema inmune la reconozca. Pero sí, obviamente es parte del mismo virus o de la misma bacteria, para que le dé oportunidad al sistema inmune que empiece a adaptarse y reconocerlo
y la próxima vez que venga uno de veras vivo, pues entonces lo pueda vencer antes de que lo enferme. Esa es la idea, obviamente, del concepto de la vacunación. Ahora, este es el concepto y filosofía, pero la Universidad de Harvard presenta una situación acerca de, bueno, en base a esto, ¿hay que vacunar o no hay que vacunar? Porque a pesar de este video que les presenté, la controversia y la argumentación de los dos lados a favor y contra se ha permanecido por mucho tiempo. Los que argumentan que sí hay que usar la vacuna dicen que tanto la viruela o el sarampión ya han sido enfermedades que por vacunas fueron erradicadas, y eso lo vimos la vez pasada con la cuestión del sarampión, y hasta vimos que la misma Ellen White se puso la vacuna y los que estaban con ella lo hicieron. Una persona me escribió diciendo, sí pastor, pero en aquellos días las vacunas no tenían los componentes que tienen hoy en día de mercurio y otras cosas. Aunque otra hermanita también me escribió diciendo que hay muchas vacunas hoy en día que ya no tienen ni mercurio ni esos componentes, para decir que esas vacunas, si tienen mercurio y otras cosas, son malas. Recuerden, estamos analizando los dos lados de la moneda. Una cosa es real, hay ciertas enfermedades que sí, gracias a Dios, fueron erradicadas. Por ejemplo, el Departamento de Salud de los Estados Unidos ha colocado que ya hay vacunas para el cólera, el dengue, la difteria, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, la influencia, encefalitis japonesa y bueno, rotavirus, ya viene el montón de cosas que ya prácticamente se hizo una vacuna. Algunos quizás no se recuerden, pero hace muchos años hubo una enfermedad que se llamaba, pues le pusieron de cariño, la polio. Pero literalmente la polio era una enfermedad que hacía atrofia muscular. Las piernas, por ejemplo, este era el presidente Roosevelt y quedó prácticamente paralizado porque le dio este virus y literalmente le atrofió las piernas. La gran mayoría de niños tenían unos arneses que se ponían en las piernas para caminar porque perdían la funcionalidad motora de las piernas y de los músculos, y era una enfermedad horrible. Te paso rapidito un video acerca de la cuestión de la poliomielitis y cómo se contraía. Te vas a quedar sorprendido cómo contraían la poliomielitis. Escucha lo que dice esta doctora. La poliomielitis es una enfermedad altamente contagiosa. Se transmite por medio de las secreciones de las personas o por vía fecal oral. En pocas palabras, se contagia por mala higiene. En su mayoría es una enfermedad que no causa síntomas, pero en caso de que la enfermedad evolucione, puede causar parálisis muscular e incluso la muerte en cuestión de horas. ¿Qué es lo que pasa? El virus, o mejor conocido como poliovirus, entra por la vía respiratoria o por la boca, pasa al estómago y después a la circulación sanguínea. Llega a los nervios que controlan los músculos y los ataca, causando atrofia muscular. Esto provoca parálisis de los músculos de las piernas, de los brazos, incluso parálisis de los músculos que se encargan de la respiración. El 10% de los casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. Simplemente a los pacientes les es imposible respirar. La poliomielitis afecta sobre todo a menores de 5 años y aunque actualmente no es común, a nuestros padres y abuelos les tocó ver imágenes como esta. Niños en pulmones de acero, porque la polio les paralizó los músculos dejándolos sin capacidad de respirar. ¿Pero por qué ahora no vemos tantos casos? Pues todo esto cambió en 1953 cuando se presentó la primera vacuna contra la polio. Desde entonces se ha reducido los casos de polio en un 99.99% en todo el mundo. Bueno, es muy significativo. Prácticamente la poliomielitis, que fue una enfermedad que hasta agarró presidentes de América, literalmente en un 99.9% ha sido erradicada. Entonces, los que promueven la idea de las vacunas dicen, ahí está la evidencia. Hay ciertas enfermedades que literalmente no solo fueron controladas, sino fueron prácticamente erradicadas, y hoy en día los niños no tienen necesidad de usar pulmones de acero ni arneses de metal. ¿Por qué razón? Porque la vacuna erradicó esa enfermedad. Ahora, hay algunas vacunas que literalmente todavía no las han podido hacer. Por ejemplo, el dengue, el herpes simplex virus, el HIV, que es el SIDA, la malaria, el norovirus, la shigella, el Staphylococcus aureus, la tuberculosis, increíble, todavía no tienen la vacuna sobre eso, y muchas otras más. Ahora, sigue el mismo concepto del debate argumentativo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Sí se ponen las vacunas o no?
en esto se rompen criterios. Unos argumentan feazmente que sí tienen que usarse las vacunas y otros dicen no, porque ya las vacunas de hoy en día no son iguales a antes y tienen toda clase de elementos químicos que puede dañar a las personas. Y la argumentación es no solamente reacciones alérgicas, muertes, sino también al asunto del autismo. Entonces encontramos dos posiciones. Uno, los que están en contra y tienen muy buenos argumentos, y número dos, los que están a favor y también tienen sus argumentos. Pero quiero proponer el día de hoy un tercer grupo, y el tercer grupo es los que se llaman los moderados. ¿Quiénes son los moderados? Pues que realmente no están ni a favor de uno ni a favor del otro, quieren estar en un punto intermedio. ¿Y cuál es la razón de estar en estos grupos intermedios? Porque ellos quieren presentar un punto más balanceado del tema. Por ejemplo, este doctor que tú puedes saber ahí, Richard Halvorsen, él trabaja en una clínica de vacunación. O sea, él vacuna a los niños. Así es que nadie lo puede acusar de ser antivacuna porque él tiene una clínica y vacuna a los niños. Así es que literalmente nadie puede decir, oh, este es un loquito de la teoría de conspiración que dice que viene el autismo porque él mismo pone vacunas a los niños. Pero entonces él dice que él está más a favor de un punto moderado y él escribió un libro que se llama La verdad acerca de las vacunas. Muy interesante el libro, yo lo estuve leyendo, está muy interesante los puntos de él. Y entonces él, en un debate que tuvo con un virólogo muy reconocido de Inglaterra y de Australia, él puso un punto muy interesante que me gustaría compartírselos el día de hoy, en donde él va a hacer unas declaraciones controversiales, así como te digo, controversiales de las vacunas, especialmente del sarampión, porque este doctor lo que va a decir es muy interesante. Él dice que cuando a una persona o a un niño le da el sarampión, no necesariamente es malo. Y fíjate, hasta él dice que cuando le da el sarampión, hasta es mejor y hasta es bueno. Así como lo estás escuchando. Mira la entrevista que le hicieron a él en un programa de televisión en Francia. Y la respuesta que él dio. Dr. Halvorsen, who can people trust? Because at the same time, the measles vaccine, for example, that's also one that comes under question all the time. And yet, because people are taking less of it, we're now being told that that disease, which can also, lead to brain damage, it can be fatal, that's making a bit of a comeback. Entonces está diciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, doctor? Porque está el debate, unos dicen una cosa, otra cosa, unos que puede hasta tener problemas del cerebro, se le puede inflar, se le puede inflamar. O sea, ¿en dónde confiar realmente para tomar una correcta decisión, especialmente en el asunto del sarampión? Y entonces él va a hablar su punto de vista acerca del sarampión. Escuchen lo que él le dijo a esta entrevistadora. Is an interesting one. The risk of measles is actually exaggerated. I'm not saying we shouldn't vaccinate. I think there is a case for vaccination against measles because measles can be serious, though it is rarely serious in healthy children. When I was young, we all caught measles, and we didn't actually live in fear of it, though I quite agree that measles can be dangerous again. Qué interesante, lo que él está diciendo es de que realmente como que se ha metido un miedo a las personas de vacunar a los niños acerca del sarampión, pero dice, cuando nosotros éramos niños, literalmente a todos nos dio el sarampión, y se ha como sobreexagerado el riesgo de adquirir el sarampión, dice, pero nosotros lo tuvimos cuando éramos niños, y prácticamente aquí estamos y lo vencimos, dice, pero más bien el punto que él está enfatizando, escuchen. Then, Dr. Halvorsen, who can people trust? Is rarely serious in healthy children. When I was young, we all caught measles. Los niños cuando están chicos y aunque les dé el sarampión realmente no tiene muchas consecuencias graves. Solamente niños que tienen condiciones previas graves. Pero el sarampión tiene beneficios. Allergies is reduced, the risk of asthma is reduced, even the risk of some childhood cancers such as lymphoma and leukemia is reduced. Hermano, esto es interesantísimo lo que el doctor está diciendo. Dice que él no está en contra de la vacuna porque él dirige una clínica de vacunas. Dice, pero si a un niño le llegara a dar el sarampión, dice, no necesariamente es tan malo que le dé. Dice, a todos nos dio cuando éramos chiquitos. Dice, pero el asunto es que cuando un niño le da el sarampión, dice, hasta puede ser benéfico en 3 áreas. Número 1,
que el nivel de alergias inmediatamente se reduce, número 1. Número 2, los niños que padecen de asma, inmediatamente se les reduce el asunto del asma, a los que les dio el sarampión. Y número 3, ciertos cánceres y propensiones a cánceres, cuando el niño, su sistema inmune peleó contra el sarampión, se vuelve más fuerte y pelea en contra aún de cánceres y de tumores. ¿Sabes? Es muy interesante lo que el doctor está diciendo, porque la idea es, no, ponle la vacuna porque vas a evitar que le dé esta enfermedad, pero él dice, bueno, pues prácticamente la enfermedad lo que obliga al cuerpo y al sistema inmune es a pelear la enfermedad, y el resultado es que el sistema inmune se hace más fuerte en contra de próximos virus y bacterias que van a venir. Entonces él dice, no estoy en contra de la vacuna, pero o sea, no necesariamente una enfermedad para un niño que es saludable, que no tiene precondiciones, pues el niño la puede enfrentar como nosotros la enfrentamos cuando éramos chiquitos, y gracias a Dios aquí seguimos y no nos morimos, y hasta somos más fuertes porque el sistema inmuno se hizo más inteligente y se hizo más fuerte. Muy interesante, y esto lo está diciendo un doctor que pone vacunas. O sea, no es una persona que está completamente en contra de las vacunas, pero entonces él dice, o sea, no necesariamente hay ciertas enfermedades que hay que tratar de eliminarlas, tienen su propósito y tienen aún su razón de ser. This is good science. This is published scientific papers. So I'm not saying we shouldn't vaccinate, but we should just have a debate about the benefits and the risks. But it's not as clear cut as some people believe. Interesante. Entonces dice, no lleguemos tan rápido a una conclusión de hay que vacunar porque hay que vacunar. Dice, no, yo estoy más a favor de tener un diálogo abierto. O sea, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias, y analizar los dos puntos de la moneda, y no solamente decir, perdón, los que están en contra de las vacunas están locos y teorías de la conspiración, así es que todo el mundo se tiene que vacunar. Dice, wow, no, un segundito. Este es un diálogo abierto y vamos a ver todas las opciones, ¿no? Lo positivo y lo negativo, y en base a eso tengamos un diálogo abierto. Me gusta esa forma de pensar, porque eso significa que ya no se cerró una cosa, sino puede agarrar, como dice Pablo, ¿verdad? Escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechad lo malo. Ahora, él va a dar un consejo que a mi parecer es un consejo muy, pero muy balanceado. Escuchen. I think it's a big problem, and it's very disappointing that we don't seem to be able to have the sort of debate, the discussion that we're having now here, Eve, out in the public. You go to your GP and they're told you just must have the vaccine. The very purpose of my clinic, which I'm not trying to promote, but the purpose of it is to offer parents the opportunity to have that rational discussion, to choose which vaccines to give, to maybe miss out a couple that are less important, and maybe to give others in a slightly more spaced out way, to give them the opportunity to do that. It is difficult. Again, without trying to blow my own trumpet, I have written a book which I've tried to make very balanced. It's not pro-vaccine, it's not anti-vaccine, but it just does ask some of these questions that we're asking, and that I've tried to put that in a balanced way as well. Tengo que confesar, me agrada ese doctor, me agrada mucho. Miren, lo que él está diciendo es esto, es inglés. El doctor dice, yo dirijo una clínica de vacunas, ¿ok? Así es que no me pueden acusar que estoy en contra de las vacunas, yo vacuno a los niños diario. Dice, pero yo creo que no podemos llegar y aterrizar a la conclusión que ya todo está dicho, que todo está seguro, que todo está bien, porque ya nos cerramos al diálogo. Dice, yo más bien estoy de acuerdo en que los padres tengan un punto de decisión y que pesen los dos lados de la balanza, y que al final del día ellos escojan, y no que ellos vayan al doctor y el doctor les dice, mejor que se la pongas, y casi torciéndoles el brazo para que les pongan la vacuna a los niños y hasta intimidándolos. Él dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que debemos dar la información a los padres y dejar que los padres tomen la decisión racional por sus hijos a favor o en contra del uso o el no uso de la vacuna. Me parece una posición muy buena, y te voy a explicar por qué. Porque esa es la posición de Dios. Dios puso el árbol de la vida, pero también puso el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero entonces Dios dice, ojalá que tomes del árbol de la vida y no de aquel, porque el día de aquel comieres morirás. Pero la última decisión no la tuvo Dios, la última decisión la tuvo Adán y Eva. Eso se llama libertad de conciencia, libertad de elección. Nadie te está forzando. Tú, en tu sano juicio y raciocinio,
puedes tener la capacidad de hacer tu propia investigación, escuchar un lado de la moneda, escuchar el otro lado de la moneda, escuchar el mejor lado de la moneda, que es el de arriba, y al final tú tomar tu propia libre elección. Y eso es lo que el doctor dice que se debería de hacer, y no cerrar la puerta al diálogo y simplemente decir, no, la vacuna te la pones porque te la vas a poner. Entonces él dice, ya no salimos del diálogo, porque ahora ya no es cuestión de hablar o dialogar, es simplemente que tienes que hacerlo y ya no hay más opciones. Ahora, hubo un debate sobre el uso de la vacuna de la influenza en Australia. Y estuvieron también dos grandes virólogos australianos que defendían un lado y el otro lado de la moneda, y curiosamente los dos obviamente estaban a favor de las vacunas, pero escuchen la posición de uno de ellos que me parece muy interesante. Este es un diálogo de Australia. Escuchemos. ABC News, Australia. Public debate over whether the vaccination is safe for children continues to rage. Professor Robert Boy is the clinical director of the National Centre for Immunisation Research and Surveillance at Westmead Children's Hospital, and he joins us now in the studio. And joining us from Canberra is Professor Peter Collignon, the director of infectious diseases at Canberra Hospital, and he's a professor of microbiology at the ANU. Peter Collignon, thanks very much for joining us there in Canberra. First, if I can ask Professor Boy, state health authorities are saying it's not likely to be a particularly bad flu season, so does everybody need to get a flu jab? Oh, look. Ok, la primera parte presenta las credenciales de cada uno. Él es un mega virólogo, el otro es un microbiologista y tienen credenciales de reputación súper reconocida en Australia. En otras palabras, son hombres de ciencia. Entonces, viene la temporada de la influenza en Australia. Y la pregunta es, ¿deberían los niños de ser vacunados contra la influenza estacional? Porque había rumores que muchos niños estaban desarrollando alergias, aún convulsiones por las vacunas de la influenza. Entonces le pregunta al doctor virólogo, ¿realmente es necesario poner las vacunas y corrernos el riesgo de que haya niños que tengan estos efectos secundarios? Y miren lo que le va a decir a la reportera. My crystal ball isn't that good, and quite honestly, we had a very quiet season last year, so this year could easily be a moderate to larger one. We just don't know. And for that reason, prevention is better than cure. Influenza can be serious. Healthy people can get it quite seriously, but we particularly are worried about those with chronic medical conditions who we strongly encourage to get vaccinated. And what about children? What's your advice for children? Well, for children who have a chronic medical problem with their lungs, with their heart, diabetes, problem with their kidneys or liver, all of them are strongly recommended to be vaccinated, and it's paid for by the government. For children who are healthy, it's not on the routine list, so it's the parent's decision as to whether they want their child immunised or not. But if they're a brother or sister of an ill child, then they should be vaccinated so they don't pass it on. Ok, entonces lo que él dice es, bueno, viene la influenza estacional. Y dice, pero pues el año pasado no estuvo tan duro, este año quién sabe cómo vaya a estar, pero por si las dudas, pues es mejor que se vacunen. Entonces lo que él menciona es, bueno, si hay personas ancianas, niños con precondición, etcétera, sería bueno que se vacunaran, y si hay niños saludables, bueno, eso será más a decisión de los papás, pero al final de cuentas, si tienen hermanos que están propensos, pues es mejor que de una vez se vacunen, porque no sabemos cuán mala va a estar la influencia para este año. En otras palabras, está más a favor de que sí, se use la vacuna. Pero entonces el microbiologista, lo que él dice es de que los estudios han demostrado que el uso de vacunas para influenza estacional tienen riesgos de efectos secundarios. Y mira lo interesante cómo lo presenta. El otro lado de la moneda. The real problem is the 90% of children who don't have risk factors. And in them, the real problem is we don't have enough data to really know that we're always going to do more good than harm. Because you need to put this in perspective. If you're a child up to the age of 18 and don't have any risk factors, your chance of dying of influenza in any 1 year is well less than 1 in a million, and your chance of going to an intensive care unit is less than 1 in 100,000. Ok, entonces él dice, bueno, si viene la influenza, como todos los años, dice un niño que está sano, que no tiene ningún problema ni precondición, dice la realidad es de que ese niño que le dé la influenza y que se muera es 1 en 1,000,000. O sea, dice, sí, les va a dar, pero prácticamente se van a recuperar porque el sistema inmune los va a ayudar. En otras palabras, que tú digas, si no se vacuna y le da la influenza, se muere, dice, realmente no es así. 1 en 1,000,000. En términos generales, dice, realmente la influenza no los va a matar.
Entonces, ¿por qué razón ponerle la influenza? Y dice que un niño le dé la influenza y que vaya al hospital porque le dio la influenza es 1 en 100,000. Tú te recordarás que cuando éramos chiquitos llovía y ¿qué hacíamos? Nos salíamos a la calle a jugar y nos mojábamos y ya andábamos con moquillo en la noche y nos daba un poquito de gripa y a los 2 días ya andábamos como nada. ¿Por qué razón? Porque el mismo sistema inmune pelea con esos virus. Entonces él dice, ¿por qué razón ponerle la vacuna cuando realmente que alguien se muera 1 en 1,000,000 y que alguien se enferme y vaya al hospital 1 en 100,000? Y esos son datos estadísticos controlables. Pero entonces se va a hablar de algo un poquito más complicado, que es los riesgos de efectos Now, we had the secundarios. situation, particularly in young children last year, where about 9 out of 10 children under the age of 3 had a seizure as the result of the seasonal vaccine that was used from CSL. And then a large number of those were admitted to hospital, about 38%. And 2%, or actually a bit more, 5% even ended up going to ICU. Plus we had this... Y mira, mejor le paro ahí porque lo que está diciendo a mí se me preocupa. Y recuerda, es un microbiologista. Lo que él dice es que 1 en 1,000,000 de niños que le da la influenza, que no recibieron la vacuna y les dio la influenza, 1 en 1,000,000 se podría morir, 1 en 1,000,000. Y 1 en 100,000 tendría que ir al hospital. Entonces, realmente lo que está diciendo no es tan necesario el uso de la vacuna para la influenza. Pero entonces dice, de los niños que se pusieron la vacuna estacional de la influenza, dice que prácticamente hasta un 38% de los niños menores de 3 años desarrollaron reacciones alérgicas y hasta convulsiones. Eso me preocupa. Hasta convulsiones, y que literalmente 9 de cada 10, manifestaron reacciones alérgicas a la vacuna. Hermano, esas estadísticas son bien duras y las está diciendo una persona, un microbiólogo que está diciendo, yo estoy seriamente preocupado hasta qué punto hay que forzar a los niños a hacer una vacuna que les está haciendo más dañina que beneficiosa. Interesante. Death in Queensland associated with receiving a flu vaccine in a young child. Now, all that means is that, yes, the risk of getting a problem from the flu vaccine seems to be pretty low, and yes, there may have been something unusual about what happened last year, but the real problem is I don't think we've got enough data in large numbers of children who are otherwise normal, where we've collected, how much fever they have, any complications they have in a large group, meaning many thousands. And I think we need that sort of data before we roll out a vaccine to potentially millions of children. We don't even really have good data on thousands of children. Okay. Entonces lo que él dice es, miren, tenemos que evaluar el factor de beneficio versus riesgo. Dice, porque si a un niño le da la influenza estacional y literalmente 1 en 1,000,000 se muere, pero tú le pones la vacuna a niños que están sanos y les da convulsiones, les da reacciones alérgicas y los datos están ahí, dice, deberíamos de empezar a evaluar si realmente es necesario que sea una vacuna o no y por qué razón hacerla obligatoria cuando realmente, aunque les dé la influenza, no les va a pasar nada porque las estadísticas así lo dicen. Y dice, más bien deberíamos de estar basándonos más a la información del efecto versus el beneficio o el perjuicio. Me parece muy sensata esa forma de pensar. Ahora, ¿cuál es el papel? Y esto nos lleva a otro punto muy importante. ¿Cuál es el papel de los padres en la aplicación de la vacuna de la influenza? O sea, ¿tienen voz y voto o simplemente la sociedad decide si se lo ponen o no se lo ponen? Escuchen. So what you're saying, because the information isn't there, you think that children should not necessarily be vaccinated unless they have an underlying condition? I think if they have an underlying condition, they need to be vaccinated. But I think this is where parents have to judge. They really need to know, well, what is the risk of my child either dying or going to intensive care from influenza? And the risk is actually fairly low if they're otherwise healthy. It varies a bit with the age, but also your reactions to the vaccine vary with age as well. And overall in children, people even when they get admitted to hospital with influenza, if they're otherwise well, the average length of stay is about 2 days. Now, admittedly, some is a lot longer and some go to ICU, but that chance is probably less than 1 in 100,000. And your chance of getting a... Increíble, mire, por eso es tan bonito ver estadísticas y datos, porque eso te abre un montón el panorama de la realidad de la situación. Por ejemplo, le dice, miren, supongan que a alguien no le pusieron la vacuna y se enfermó. Dice, y pon que al final terminó yendo al hospital. Dice, ¿cuánto tiempo más o menos tardará en el hospital para que se recupere? Dice, como 2 días.
Dice, no dura más de 2 días y literalmente tú sabes cuando a alguien le da la influenza, le dan un tecito de canela, le dan una sopita, le dan bastantes líquidos, descanso y en 2 días, they're running away again. O sea, el mismo cuerpo lo pelea, dice, y aun cuando vayan al hospital, realmente las chances que se quede mucho tiempo, a menos que tengan una precondición, son bastante bajas. Dice, no duran mucho tiempo. Entonces, él no está en contra de vacunas, pero él dice, realmente no les parece que hemos sido muy como dramáticos en exigir que todo el mundo se tiene que poner la vacuna cuando realmente no es tan necesario. ¿Por qué razón? Pues porque hay un sistema inmune. Ahora, si no hay sistema inmune, pues sí, cualquier bacteria, patógeno o de microbio pues nos puede matar. Pero gracias a Dios tenemos un sistema inmune. Let us use it, es lo que él dice. Dejen que el sistema inmune trabaje. Ahora, resulta ser de que uno de los doctores, el otro virólogo, dice que hay resultados que dicen que las vacunas son seguras. Lo mismo que vimos la semana pasada, que no hay riesgo, que todo está bien, a pesar que hay datos duros que dicen que literalmente sí hay riesgos y efectos secundarios. Miren lo que le va a contestar. Robert Boy, I wonder whether you feel that the flu vaccination should be included in the vaccinations that are given to young children, which I think is being proposed. It is being proposed. It's being looked at carefully. We actually do have studies that aren't yet published from the United States or Australia, from New Zealand, all in large numbers of children, thousands in fact, and that really does show that the vaccines that are being produced right now and being offered are safe. So we do have that data, and Peter just doesn't have access to it. In terms of the effectiveness, why doesn't he have access to it? It's not yet published. And would you accept that, Peter? Entonces dice él, bueno, yo creo que las vacunas son seguras. Dice, hay infinidad de estudios que han sido producidos en Nueva Zelanda, han sido producidos en Estados Unidos de Norteamérica, han sido producidos en Australia y en Europa, y han probado vez sobre vez que son seguras las vacunas. En otras palabras, lo que le está diciendo de las complicaciones, alergias y aún convulsiones, dice, los estudios están ahí y dicen que son seguros. Entonces dice, ¿y dónde están los estudios? Y entonces el virólogo dice, bueno, están, pero no han sido publicados. O sea, they are not released, todavía no los han sacado. Y entonces le va a preguntar al bacteriólogo qué piensa de lo que él dice, que las vacunas son seguras, porque él apenas hizo una declaración que había efectos secundarios. Y mira lo que él va a decir. Well, I think that's the very problem I'm talking about. I mean, we're supposed to take this on faith. We're supposed to work on evidence-based medicine, yet what studies are supposedly available, people like me aren't allowed to see. Now, how can you make an informed decision if you don't have that information available? Increíble lo que él contestó. Él dice, bueno, ahí está la raíz del problema. Él dice que hay cientos y cientos de estudios que prueban que las vacunas son seguras, pero la realidad es que personas como yo, o sea, un microbiólogo de alta profesión y súper reconocido, dice, él tiene los estudios, pero yo que soy un microbiólogo, ni yo tengo acceso a esos estudios. Entonces se supone que solo por fe de lo que él dice, que son seguras, yo como doctor le tengo que decir a mis pacientes, las vacunas son seguras, cuando ni yo mismo he visto los estudios. Y sabes que en este caso es algo muy interesante. Muchos doctores que promueven ciertas cosas, ni ellos mismos han hecho los estudios. Y este doctor dice, yo soy microbiologista y ni siquiera he visto los estudios que él está diciendo que son seguros, pero lo que yo sí sé es que lo que yo he visto es que hay muchos efectos secundarios que están teniendo los niños y parece ser que lo que él está diciendo está en contraposición con la realidad que yo estoy viendo. Interesante. Me suena más o menos como a los doctores que promovían el tabaco porque ellos mismos fumaban tabaco y ni sabían que el tabaco daba cáncer. Ahora, ¿cuáles son las leyes en ciertos estados a excepción de las vacunas? Bueno, esto lo voy a hablar en un momentito más y voy volando porque hay otros. Ahora la cosa va a empezar a ponerse caliente. Todo esto que les he mencionado ha sido el trasfondo para meternos, ya saben a dónde, ¿verdad? Al asunto del coronavirus, y no solamente el coronavirus, sino la vacuna, que hay más de 100 equipos médicos a nivel mundial que están peleando en la carrera desesperada por hacer la vacuna. Sí, hermano, todavía estamos en pandemia, todavía hay que salir con mascarilla, todavía hay distanciamiento social, todavía las iglesias las tienen restringidas de número, todavía en los trabajos y en las escuelas las tienen cerradas. Hermano, esto no se ha acabado, todo esto pica y se extiende, y apenas recién lo que está pasando es la punta del iceberg. Por eso estos estudios, porque estamos haciendo proyecciones de lo que va a venir.
Alguien dice, pues ya abrieron las iglesias, todo regresa a la normalidad. No, te tengo que decir, amigo y hermano, nada nunca será jamás igual. Tengo que decirte, este es el principio del fin. Tengo que decirte que hemos entrado en la etapa de los eventos finales y ahorita te voy a explicar por qué. Entramos a un pequeño problema y es el problema de la creación de una vacuna. ¿Para qué? Para la cuestión del COVID-19, del coronavirus. 60 Minutos en Australia, que es un programa de una alta reputación, también en Estados Unidos, hizo un estudio acerca de cuánto tiempo tarda en hacerse una vacuna efectiva. Tengo que confesar, cuando vi esto dura mucho tiempo, solamente lo sinteticé, pero el que esté interesado le puedo pasar los links, los enlaces para que los vea, pero me asustó lo que dijeron ahí. Estudios formales dicen que una vacuna efectiva y segura puede tomar hasta 20 años. Me quedé con la boca abierta. Y mira, no me hagas caso a mí, escúchalos. Right now there's one thing all 8 billion of us on Earth wish for, a vaccine for COVID-19. Around the world, political leaders, sweating on getting us to the other side of the pandemic, promise it'll happen within 12 to 18 months. But hang on a minute, vaccines normally take decades to formulate and quite often, success never comes. So why should we be so optimistic now? As Liam Bartlett finds out, some scientists say talk of a coronavirus vaccine is not only raising false hope, it's fake news. Más claro no puede cantar un gallo, ¿eh? Y esto es en cadena nacional en Australia. Lo que está diciendo él es, todo el mundo está en la carrera para la vacuna contra el coronavirus. Dice, eso es obvio porque todo el mundo quiere la solución. Dice, pero un segundito, ¿qué acaso las vacunas no sabemos que toman décadas en prepararse? Décadas, o sea, 10, 20 años, décadas, mucho tiempo. Y dice, y muchas de esas vacunas, después de décadas, todavía se han encontrado problemas con esas vacunas que no son 100% seguras. Y dice, ¿y de dónde sacan ahora que en cuestión de 12 a 16 meses, ya ni siquiera años, 16 meses, que es un año y medio, van a sacar una vacuna contra el coronavirus? Y entonces él dice, ¿no es eso darle falsa esperanza a la gente? Y sobre todas las cosas cita al presidente Trump, donde dice, ¿no será que más bien eso suena a fake news? O sea, como noticias falsas y sensacionalistas. Y esto es en cadena nacional, ¿eh? No lo está diciendo alguien que está en contra de las vacunas, pero está dando una realidad. Hacer una vacuna toma muchísimos años, pero ¿de dónde sacan que en 18 meses la van a sacar, la del COVID? A safe vaccine, available to all, affordable to all. It's the great hope galvanizing the world. A vaccine for COVID-19. It's humanity against the virus. La humanidad contra el virus. Para regresar a la normalidad, necesitamos la vacuna. And its population in lockdown, it's our one sure way back to normal. Our best and brightest medical minds and researchers are working tirelessly. But are we being sold a lie? After all, COVID-19 is the 7th coronavirus to strike mankind, and we've never found a vaccine for any of them. Y saben, esto es lo bonito de la investigación, que las piezas de rompecabezas caen de una manera muy interesante y racional dentro de su lugar. Lo que está diciendo 60 Minutos Australia es lo siguiente. Dice, si toma mucho tiempo hacer una vacuna y todo el mundo está cruzando los dedos y apostando a que algún equipo médico cree finalmente la vacuna, dice, y todo el mundo lo quiere para regresar a la normalidad, regresar a lo de antes, ir al cine, ir al baile, ir al bar, ir a los deportes, o la vida normal que la gente tenía, dice, ¿no será que nos están vendiendo una falsa esperanza, una falsa noticia? Y que realmente esta cuestión de la vacuna va a tardar mucho más tiempo y si la van a sacar antes, nos estarán vendiendo una mentira. Y entonces dice el presentador de televisión que pone como ejemplo la vacuna de la influenza, lo mismo que les presenté ahora del debate que hubo en Australia. Entonces él dice, y da un dato duro, pero muy interesante, que prácticamente la vacuna de la influenza en una buena temporada, cuando todo sale muy bien,
solamente la vacuna de la influenza tiene un 40% de efectividad. Entonces, ¿de dónde sale la idea que las vacunas son 100% seguras y efectivas? Cuando ellos mismos están diciendo, ¿sabes cuánto es un 40%? Que a 10 personas que le ponen la vacuna, 6 personas todavía se pueden enfermar. Y nunca te ha pasado que hay gente que le pone la vacuna de la influenza y termina enfermándose también, porque no todas las vacunas son seguras. Y eso el mismo doctor Fauci reconoce, que no existe vacuna 100% segura. Y eso les voy a poner el video en un momentito más. Mira lo que dice el estudio que 60 minutos hizo. It's fake news. The shortest time anybody's ever found a vaccine against any disease that I'm familiar with is about 7 years. The average time is 20. To be talking about a magic bullet coming in months it borders on the absurd. Dice, lo que nosotros sabemos es que una vacuna, en el plazo más corto que una vacuna efectiva se ha hecho es por lo menos 7 años. 7 años, y el presentador dijo hasta 20 años o décadas. Y dice, presentar que en meses se va a hacer la vacuna del coronavirus, dice, raya. Además de eso, el documental dice que el coronavirus no es... Además de eso, el documental dice que el coronavirus no es un virus, y eso es verdad. Por eso tú vas a ver en los frascos desinfectantes Lysol, inclusive el coronavirus. ¿Por qué razón? Porque el coronavirus de ahorita ha tenido hermanitos y primitos. O sea, ya han venido cepas de coronavirus, llámese el SARS o llámese el MERS, que vino de los camellos y que vino de otros animales y que atacaron también al sistema inmune y al sistema respiratorio. Este no es un coronavirus viejo, o sea, ya viene de una familia, aunque este es diferente porque es más agresivo. Pero entonces él dice, ¿no es interesante que ya vinieron 6 cepas de coronavirus en el pasado, en años, y todavía no tienen una vacuna para ninguno de ellos? Y que es más mortal y que es más agresivo, curiosamente, en 12 a 16 meses van a hacer una vacuna, cuando los otros 6 todavía no existe ninguna vacuna. Entonces el mismo profesor de Estados Unidos en Nueva York dice, suena realmente en lo inverosímil y hasta en lo ridículo. Professor Arthur Kaplan is Director of Medical Ethics at New York University. I'm not saying don't spend the money. I'm not saying don't do the research. But we can't plan public policy on a miracle. Right now, there are about 100 medical teams around the world, including Australia, chasing that miracle, the holy grail of a COVID vaccine. Surely one of them will find it. Look, viruses are very clever. We have no AIDS vaccine right now. We've been looking for that for more than 25 years. There's no vaccine for hepatitis C. Even the flu vaccine we've got, which we've been working on for decades, is about 40% effective in a good year. There's no guarantee we will find something to beat this virus. Está muy interesante esto, muy interesante. Arroja bastante luz. Lo que dice este profesor de biomedicina y ética en la Universidad de Nueva York, que no está en contra que se esté haciendo la investigación para una vacuna. Dice, hay 100 equipos trabajando. Pero lo que él dice es muy real lo que están haciendo de, en primer lugar, en un corto periodo de tiempo, descubrir la vacuna. Número 2, dice, todavía hay un montón de virus que ni siquiera hay vacunas, y aún la influenza, que es la gripa más agresiva, dice, resulta ser que en una buena temporada un 40% tiene de efectividad. En otras palabras, lo que está diciendo, ¿y quién te dice que una vacuna que van a sacar en 16 a 18 meses, uno, vaya a ser efectiva? Número 2, que tú realmente sepas que no vaya a tener reacciones secundarias o hasta mortales. Dice, es muy utópico y es muy ilógico, aunque el mundo entero obviamente quiere ya, para regresar a la normalidad, la vacuna contra el COVID-19, pero él dice eso no es realista. Y además añade un tópico más que es muy importante, y esto póngale mucha atención, queridos amigos y hermanos, porque todo esto va a terminar en la pedrada de lo que viene. Miren, dice, ¿cómo es posible que aún estemos haciendo legislaciones basadas en datos que no son seguros?
Es muy claro lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es cómo vamos a establecer un sistema de política de vacunación, especialmente universal, sobre el coronavirus, si ni siquiera estamos seguros, uno, si va a funcionar. Número dos, los efectos secundarios que va a tener. Y número tres, que hasta la receta va a salir peor que la enfermedad. Ahora, algunos equipos, y esto sí me preocupa bastante, están haciendo medidas extremas para poder hacer la vacuna del COVID-19. Por ejemplo, mira lo que este equipo en Australia está haciendo. The University of Alabama is one of the front runners in the race for a vaccine. Professor Fran Lund, working with the US pharmaceutical company Altimmune, is taking an influenza vaccine that's already highly developed and modifying it to fight the coronavirus. But even more impressive, this vaccine will be administered as a nasal spray, putting it right where the coronavirus first infects its victims. We're one of only a couple that are doing it as a nasal vaccine. The reason that I think that it is important to consider a nasal vaccine is because you develop immunity at the site where you're going to get infected. Lo que está haciendo este grupo, perdón, no es en Australia, es en Estados Unidos, en Alabama. Lo que ellos están haciendo es algo bien, a mi parecer, bien peligroso. Miren, creo personalmente que hay cosas en las cuales los seres humanos tenemos que ser muy cuidadosos porque se nos puede salir de las manos el experimento. Y jugar con la genética, el código genético con el cual Dios nos creó, es muy peligroso. Eso se llama jugando a ser Dios. Desde que el ser humano inventó la maquinita del código genético y ya sabe hacer modificaciones genéticas, pues tienen la pistolita y prácticamente ahora han hecho mezclas aún de especies de plantas con animales, conejos fosforescentes y toda clase de anormalidades que Dios no creó, y tarde que temprano en la naturaleza les va a pasar el recibo. Jugar a ser Dios no es una muy buena idea para los seres humanos. Pues este equipo de laboratorio lo que está haciendo es un virus de la influencia que ya habían hecho una vacuna, agarraron ese virus, rompieron su código genético, lo mutaron y modificaron para ver si este virus mutado y modificado puede servir de vacuna contra el coronavirus. Hermano, estamos hablando que puede haber un doble golpe entre un coronavirus y ese virus mutado de la influencia. Les puede salir un doble virus mortal, peor todavía que el que ya tenemos. Claro, la desesperación de hacer la vacuna está ahí, pero eso no significa que la razón se tiene que hacer a un lado por la desesperación. Y me preocupa literalmente que la aparición del COVID-19 esté llevando al mundo a hacer cosas terríficas. Hasta están haciendo algunos vacunas en plantas, están metiendo los virus en plantas para ver si el virus puede desarrollarse de una manera en plantas que puede servir a forma de una vacuna. Ahora, hablemos un poco en el resto del tiempo que me queda porque el tiempo se me fue. Hablemos acerca, ya el virus está, ¿ok? Ya se regó a nivel mundial, ya no es una epidemia, ya es una pandemia. Está prácticamente en todo el mundo y millones están contagiados y miles de personas han muerto de este virus. El virus es real. El virus está ahí, no es fantasía, sí existe. Yo les puedo decir muchas personas que conozco y que me han hablado que han sido contagiadas del coronavirus, pero también otra cosa es real, mucha gente se está recuperando del virus. Sí es muy malo, pero mucha gente se recupera y sí, estamos hablando que es peor que una mala influenza, pero la realidad es que mucha gente sí se está recuperando y gracias a Dios se está contando la historia. Pero ¿cómo se ha lidiado con el asunto de esta pandemia a nivel global? Y aquí nos metemos en un punto muy interesante que pongan atención porque es muy importante de entender. Hay dos formas de lidiar, de hecho hay más, pero hay dos que son las que más se han utilizado. El primer método de lidiar con esta pandemia ha sido la contención del virus. ¿Qué significa la contención del virus? Bueno, pues hay que contener al virus y la forma de contener al virus es meter a todo mundo en cuarentena. Y literalmente es lo que tomó la decisión el doctor Fauci, el virólogo de los Estados Unidos, de lidiar con este virus, conteniéndolo, y la forma de contenerlo es poner a la sociedad en cuarentena. So what Dr. Birx has really said very simply is that there are really two dynamic forces that are opposing each other here. As I've mentioned several times in our briefings, the virus, if left to its own devices, will do that dark curve that Dr. Birx showed you.
The other dynamic force is what we are doing, what we're trying to do, and what we will do in the form of mitigation. Ok, entonces me voy a regresar un poquito para que vean la gráfica que ellos pusieron ahí, y ahí está. Hay dos formas de lidiar con la pandemia y con el virus. Número uno, contenerlo, que es cuarentena, nadie va al trabajo, nadie va a la iglesia, nadie va a los restaurantes, nadie va a la escuela, todo el mundo en su casa, uso de mascarillas, distanciamiento social, etcétera, etcétera. ¿Cuántas muertes se proyectan habiendo estas medidas de contención? Ponen ahí de 100,000 a 240,000 muertes. El otro método es no hacer nada y dejar que el virus corra libre. Y entonces ponen ahí en la curva que si ese fuera el caso, hubiera habido de 1,5 millones a 2,200,000 muertes si el virus hubiera dejado libre. Entonces la postura de ellos es, pues es demasiada gente que se va a morir, mejor contengamos el virus, cuarentena, cerramos todo y se muere menos gente. Y entonces él explica precisamente qué es lo que ellos hicieron y lo que harán. Dr. Birx and I, about these numbers, the projections that you went with from 100,000, 200,000, now down to 60,000. That's a sign that when, as I keep saying, when you take the data you have and you reinsert it into the model modifies. Data is real, model is hypothesis. Y lo interesante es que mucho del modelo es basado prácticamente en una hipótesis, porque van cambiando los datos día a día, si realmente es efectivo contener o no contener el virus, poniendo a todo el mundo en cuarentena. Pero indistintamente, si están bien o mal, esa es la decisión que tomó no solamente Estados Unidos, sino prácticamente el mundo. México, Centroamérica, Sudamérica, Europa y el mundo entero tomaron la decisión de contener el virus y meter a todo el mundo en cuarentena. Entonces, el problema viene aquí con los que se enfermaron y que prácticamente se inmunizaron, o sea, se recuperaron del virus. Si va a llegar un momento en el cual se haga como un pasaporte inmunitario que va a ser requisito que todas las personas lo presenten a donde quiera que vayan. Y le hicieron esa pregunta al doctor Fauci en CNN. Mira la respuesta de él. Can you imagine a time where Americans carry certificates of immunity? You know, that's possible. I mean, it's one of those things that we talk about when we want to make sure that we know who the vulnerable people are and not. This is something that's being discussed. I think it might actually have some merit. Entonces lo que él dice es, ¿tú consideras que Estados Unidos puede llegar a tener o expedir pasaportes de inmunización para moverse y para viajar? Y entonces se pone nervioso y dice, bueno, es algo que se está hablando. La pregunta es si está hablando, ¿quiénes están hablando? Dice, ¿se está hablando acerca de eso? ¿Se está considerando como una posibilidad de ver los factores de riesgo, la población que puede ser propensa o que esté en alto riesgo? Pero el modelo que ellos tienen prácticamente es ese. Va a aterrizar en la idea de presentar pasaportes de inmunización para aquellas personas que o estuvieron enfermas y se inmunizaron o los que van a recibir la vacunación. Mi pregunta obviamente va a ser, ¿y qué de los que no se vacunen en este modelo? ¿Y qué de aquellos que no estén inmunizados o nunca se enfermaron y no crearon una inmunización o no recibieron la vacuna? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a poder viajar? ¿Sus niños los van a meter a la escuela? ¿Van a poder ir al trabajo? ¿Los van a dejar entrar a la iglesia? ¿O será que las iglesias van a poner diáconos a la entrada de la iglesia y van a pedir a todos los que están entrando a la iglesia pasaporte de inmunización? Y si la persona que quiere entrar a adorar a Dios no tiene el pasaporte, no lo van a dejar entrar ni a la iglesia, a la escuela, a los cines, a los teatros, a los restaurantes. Y la lista sigue. En otras palabras, cuarentena para siempre. Entonces él dice, bueno, no sé, se está hablando de eso. Ahora, hay otro punto de la moneda de cómo se iba a arreglar el asunto del coronavirus. Y hay un tremendo virólogo que él dijo, mi posición es no haber metido a la gente en cuarentena. Mi posición fue, dejen al virus correr libre. Sí, así como lo escuchan, escuchen. If back to normal means acting like there never was a coronavirus problem, I don't think that's going to happen until we do have a situation where you can completely protect the population. And with the fact that I feel confident that over a period of time we will get a good vaccine, that we will never have to get back to where we are right back now. So if that means getting back to normal, then we'll get. Oh, perdón, se me olvidó mencionar que este modelo de poner en cuarentena a todo mundo
el modelo, al final de cuentas, termina en una solución. ¿Y cuál es la solución en la que va a terminar? La vacuna. Simple y sencillamente, hacen la vacuna, se quitan la mascarilla, salen a la calle y la vida es normal porque ahora todo el mundo está vacunado. Pero recuerda, la influencia, 40% de efectividad. ¿Quién te garantiza que esta vacuna va a tener un 100% de efectividad cuando ya está probado que hay un montón de vacunas, especialmente virus que mutan y que cambian? Si cada año los virus de la gripa o de la influenza mutan, ¿quién te garantiza que el coronavirus no vaya a mutar? Y precisamente ese va a ser mi tema para la semana que viene. Le he llamado la segunda ola y no me gustaría hablarte de eso, pero voy a tener que hacerlo. Está habiendo ya mutación del virus. Ni siquiera han sacado la vacuna de y ya el virus empezó a mutar. Y te voy a hablar de lo que está pasando en China. Eso es para la semana que viene. Escucha la posición de este otro doctor. Going into a month now, lockdown or more, we're looking at a few more weeks to say in the end of April. How long would this entire thing have lasted had we gone with your approach and just said, hands off, let it run its course like other flu seasons? How long to reach that herd immunity point? Entonces él dice, si todo el mundo hubiera seguido tu forma de enfrentar la pandemia con el virus, que tiene su doctorado en la Universidad Rockefeller y es un investigador, entonces dice, si hubiéramos seguido tu modelo, a nadie lo meten en cuarentena y todo el mundo en la calle, normal, como si nada, el que se enferma se va a enfermar, el que se muere se va a morir, el que se recupera se va a recuperar. ¿Cuánto tiempo hubiera durado esta pandemia? Porque pues, estamos 4 meses en cuarentena y distanciamiento social. Con tu modelo, ¿cuánto hubiera durado este virus? Y mira la respuesta de él, es sorprendente. Point in your mind. It would be over. Dice, ya, 3 semanas se hubiera acabado, el virus se enfermó y se fue y se acabó el asunto. Dice, ya hubiéramos salido en 3 semanas. Interesante. Que usualmente es lo que dura un virus, ¿no? Cuando una persona se enferma, 7 días, si sigue mal, otros 7 días y se acabó. Ya la persona que tiene 14 días enfermo, pues ya tiene una condición grave. Pero regularmente un virus es lo que te dura, de 7 días, te enfermas, hay fiebre, escalofríos, sudar, se rompe la fiebre, sudas un montón y ya después ya te recuperaste. Entonces él dice, si hubiéramos seguido ese modelo, ya se hubiera ido. We'd already be through it. Yep, the same way it did in China, en China, it lo did mismo in que South pasó, Korea, Austria, it did in Australia, Australia, it did in Austria. We have lots of these examples. This is what the epidemics do. Es lo que hicieron allá, And there así is vienen no las reason epidemias. to expect it would be fundamentally different in the No United hay ninguna States. razón que sea It may diferente take en a bit Estados more Unidos, time diferente because de the lo que United pasó en States is estos so países. big, so the En virus Estados doesn't Unidos get hubiera everywhere tomado at un the same poquito más time. porque es muy grande. There's a delay of a couple of days before it gets from one place to the other, and therefore it can take a bit more time, but that's not a major factor in the whole discussion. En otras palabras, o sea, hubiera durado un poquito más, pero ya, el virus se hubiera ido, cada quien hubiera hecho una fuerza de su sistema inmune y ya, estaríamos en la vida normal como antes sin estar esperando una vacuna. En otras palabras, pon a trabajar tu sistema inmune. ¿Que no es curioso que eso es de lo que menos se ha hablado en esta pandemia? Todo el mundo está cruzando los dedos para que hagan la vacuna, pero ¿quién está hablando de vitamina C? ¿Quién está hablando de vitamina D? ¿Quién está hablando de respirar aire, comer jugoterapia, vegetales, cambiar la dieta, hacer ejercicio? Pero ¿sabe qué es lo curioso del asunto? Nos metieron a todo el mundo en la casa. ¿Y qué pasó en la casa? No hicimos ejercicio. ¿Cuántos memes no están haciendo de la persona antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Por qué? Porque todo el mundo, pues sin hacer ejercicio. 2, no te daba la luz del sol. La luz del sol te da vitamina D, que la vitamina D es esencial para tu sistema inmune. Nos pusieron mascarillas y está la gente respirando su propia monóxido de carbono y después de 2 horas hasta mareados terminan. No hicimos ejercicio, comimos cosas que no debían, no hubo jugoterapia, no se fortaleció el sistema inmune. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema inmune está flojísimo y el día que salgamos y nos dé el coronavirus, a ver quién la va a contar. ¿Por qué razón? Porque lo que él está diciendo es que para eso hay un sistema inmune y que si hay una enfermedad, el sistema inmune lo pelea, igual que el SIDA. A cualquier virus, al final del día, el cuerpo es el que tiene que pelearlo. Y de hecho, la vacuna de eso se trata.
Que aunque te pongan la vacuna y viene el coronavirus, al final del día tu sistema inmune tiene que pelear al coronavirus. Entonces lo que él dice, no sé por qué siguieron ese modelo, ya hubiéramos salido de esta situación y le hubiéramos dado vuelta a la página. ¿Qué sabemos del coronavirus? Mira lo que explica. It's not the first coronavirus that comes out, and it won't be the last. No es el primero ni el último coronavirus que ha salido. Respiratory diseases, we Problemas have the same respiratorios type of de estos coronavirus. If you leave it alone, si lo dejas solo, it comes for 2 viene, weeks, it peaks, llega and it a goes su for punto 2 alto, weeks, and it's gone. 2 semanas hace lo que tiene que hacer y se va. Y nosotros no estamos hablando que es una persona que no tiene estudios, tiene un doctorado y es una persona investigadora en el asunto de virología y microbiología. Sí, dejar al virus correr libremente. Ahora, me voy a meter en un asunto que es muy complicado. Y en este asunto ya no se trata tanto de cuestión de investigación, medicina, ciencia, microbiología o virología. Me voy a meter en el asunto de lo que es la libre elección del individuo versus el bien común de una comunidad, que son 2 cosas completamente diferentes. La elección común es el derecho de cada individuo a elegir lo que entra en tu cuerpo. Lo repito, la libre elección es el derecho individual y personal de cada individuo. Los menores de edad, sus padres eligen por ellos por ser menores de edad, pero es la libertad personal del individuo de tomar la decisión al final del día, no el doctor, no el Estado, no la comunidad o la religión, el individuo en última instancia en tomar la decisión de qué ingresa en su cuerpo, porque al final de cuentas somos entidades individuales. Y entonces el problema es que con una cuestión de pandemia que afecta a todo mundo, la pregunta es ¿hasta qué punto tu libertad personal puede perjudicar a una comunidad donde estás viviendo? Y esa es la pelea que se está dando y que se va a dar y que va a finalizar al final del día en una decisión legal acerca del derecho del individuo versus el bien de una sociedad. Algunos están diciendo que la vacuna, al final de cuentas, cuando vaya a salir, va a ser obligatoria. Por ejemplo, por mucho tiempo el doctor Fauci estuvo peleando con la imposición de algunas vacunas que él decía que eran 100% seguras, como la del sarampión. ¿Y recuerdas el diálogo que hubo con el doctor inglés, con el virólogo de Australia, en donde decía, realmente parece ser que el sarampión no es tan malo, porque trae cosas muy buenas, mejora la cuestión del sistema inmune, mejora el asma, quita alergias y evita hasta ciertos cánceres? Pero Fauci decía, no, las vacunas son buenas y son necesarias. El doctor Fauci, cuando peleó el asunto de las vacunas del sarampión, dice, tenemos una vacuna que es efectiva, que es buenísima y que está probada, que es segura para todos y se la tienen que poner. Entonces resulta ser que hay un grupo en Estados Unidos, y vieron los estados, que precisamente mencionaban que ellos toman la decisión, por ejemplo 27 estados, de no ponerse la vacuna contra el sarampión, por razones, la que tú quieras. Entonces, ellos están diciendo que estas personas que no le están queriendo poner la vacuna del sarampión a sus niños, se les está llamando el movimiento antivacuna. Y lo que me preocupa es el nombre que le están dando a los que en conciencia, bajo su propia voluntad y bajo su propio libre albedrío, toman la decisión de no. El esposo de ella es un doctor, trabaja en una clínica de vacunas, pero ellos personalmente decidieron a sus 2 niñas no ponerle vacunas. Es interesante, es una convicción personal de ellos de precisamente no vacunar a sus niños, y a pesar que dicen que los científicos que son seguras, dice que estas personas, a pesar de tener la información, es como que están cerrando los oídos de la razón y simplemente por las razones que ellos tienen, como tipo cerrados de mente, simplemente deciden no ponerles las vacunas. Ahora, hubo otro diálogo de un artista que prácticamente fue súper popular en Estados Unidos, presentaba el asunto que a su niño, por una vacuna que le pusieron, le dio autismo. Y una vez en un programa muy popular aquí en Estados Unidos que se llama Los Doctores, tuvo una entrevista y un debate, y fue con un abogado y un promotor del movimiento de elección libre de los padres acerca de la vacuna, y se puso caliente el debate. Escuchen. Here's one thing, Jenny, and you know I've got an open mind, but you know, back in 1983, back in the 90s, we did have children dying
En los 90 había niños muriéndose. I remember doing rounds with my dad, and y él mismo le tocó every cuando day era chiquito he'd ver go to the esas hospital cosas and take care of a child that y cuidar a had niños que some sort of estaban vaccine enfermos preventable illness. And por no haberse with puesto una the vacuna. increase of vaccines, we've seen a huge Y con el incremento de vacunas vimos una disminución de esas cosas. Y virus que eran horripilantes y mugrosos los conquistamos. Meningitis, a lot of pneumonias, kids Neumonía, meningitis y otras cosas. And as a pediatrician, that's the Y last como thing I un want to see is pediatra, for people to stop vaccinating because me molesta el we'll asunto de start que haya seeing personas kids que no die le of quieran poner polio. vacunas Okay, a let me sus tell you niños. this. Déjate digo esto. We do not need that many vaccines No that we necesitamos need. tantas The vacunas chickenpox, para I think, nuestros can be niños. a parent's choice. The Debería ser una rotavirus, elección de los the flu padres. shot that still contains La vacuna de mercury. la gripe. JB, hepatitis B, go ahead. Wait, Y le da The la devil is palabra always a in the este señor. details, and one of the problems with vaccines is they've been so great that people overly generalize about them as if they're only great. We looked at other first world countries. We're 34th in under 5 mortality behind such luminaries as Cuba and Slovenia. However, we have 36 vaccines. The top 5, which include countries like Finland, Norway, Iceland, average 11 and 13 vaccines. From 1990 forward, we added 8 vaccines to our schedule. There are vaccines like flu, rotavirus, varicella that have only been picked up by 2 or 3 of the other 30 countries. So what do they know that we don't? Why aren't they picking up vaccines that have been around for 15 years? And why are their autism rates 1 in 1,000, 1 in 1,500, 1 in 2,000? It doesn't take a brain surgeon or an ER doctor to figure out there might be a correlation. Es interesante lo que él dice. Lo que él dice es de que el hecho de pensar que las vacunas son buenas, como que abrió una carta abierta que todas las vacunas son buenas. Y dice, no necesariamente todas están en la misma categoría. Dice, curiosamente hay otros países que no han seguido el mismo protocolo de Estados Unidos de poner tantas vacunas y al mismo tiempo a los niños como en América. Y dice, curiosamente, en los lugares en donde le ponen demasiadas vacunas ha habido una correlación con el aumento de autismo. Y dice, no hay que ser un médico y tener un gran cerebro para darse cuenta de que puede existir una correlación con tantas vacunas que se le están poniendo a los niños, especialmente edades muy tiernas y pequeñitos los chiquillos que apenas se están desarrollando y ya les metieron vacuna sobre vacuna, y la correlación con el autismo. Y en otros lugares o otros países que no les están poniendo tantas vacunas, los índices de autismo no están tan altos. Dice, no necesitamos ser genios para ver que hay una correlación entre las dos cosas. Muy interesante su punto de vista. Don't want to be too narrow-minded and say it's only the vaccines and ignore other potential problems. In my opinion, and this is just me wanting to have an open debate about this, vaccines are really the one thing we have looked at as causing autism. That is completely bogus. That is such a bogus statement. How many vaccines have they looked at in these studies? How many? What's the answer? It's 2. How many ingredients have they studied of 35? What's the answer? It's 1. You've looked at 2 of 36 shots and 1 of 35 vaccines, and you're going to stand on the stage and say that vaccines and autism are unrelated? It is the most bogus tobacco science. It's a smokescreen. Anybody who takes the time to read it would agree. I'm so sick of doctors who don't read the studies, who don't know the details, sitting here telling parents and reassuring them that vaccines don't cause autism. It is irresponsible. And this is the biggest... Y es muy duro lo que le dijo él, lo evidenció en su escenario, lo evidenció en su propio lugar de su estudio, y lo que dice es de que él está cansado que doctores que no leen, doctores que no estudian, doctores que les dicen que todo está bien y que la vacuna es segura, y por ciegamente le dicen a sus pacientes que se las pongan, dice, cuando realmente los estudios, dicen, ni los han leído, y además muchos de esos estudios están medio hasta manipulados porque no presentan toda la realidad del asunto, y aún así los doctores en fe les recomiendan a todo mundo de sus pacientes que se pongan las vacunas. Puede ser que haya correlación de otros factores, por lo cual un niño se enfermó, le dio una reacción alérgica o una convulsión. Dice, pero el exceso de vacunas que se está utilizando, dice, no se dan cuenta que puede haber una correlación con tantas reacciones alérgicas, convulsiones, otras cosas, y las vacunas, y especialmente autismo. This problem, and the reason that doctors in this country are frustrated, Read the because science. listen, all you're doing is you're antagonizing a medical community that wants to help these kids. You haven't okay? done the You're research. antagonizing me. You're antagonizing Jack. A ver, parece ser que se frizó un poquito el video,
Déjenme lo regreso y se los vuelvo a poner, a ver si corre. So what do they know that we don't? Why are they picking up vaccines that have been around for 15 years? And why are there autism tales sitting here telling parents? This is what we're trying to figure out. El video. El punto central es de que el doctor, al final de cuentas, se molestó, se enojó y le gritó. Pero entonces el Señor le dice, ¿pero por qué te enojas? Y al final de cuentas son los datos que están ahí. Entonces, este debate fue muy interesante porque al final de cuentas hay un grupo que tiene estudios, evidencias por años de cientos de personas que han hecho una investigación acerca de la correlación de ciertas enfermedades o consecuencias secundarias y las vacunas. Ahora, al final de cuentas, encontramos los dos lados de la moneda. Los que dicen, yo apuesto que las vacunas son 100% seguras y en plena conciencia me las quiero poner, amén. Cada quien es libre de tomar la decisión que tenga y en la información que tiene, decide hacerlo en su propia conciencia. Pero aquí el punto es, ¿qué del otro lado de la moneda? ¿Qué de aquellos que en conciencia dicen, no, pues yo no quiero, tú podrás darme todos los argumentos que quieras, que suenan muy bien, yo tengo mis propios argumentos y razonamientos y al final del día, en mi propia conciencia, yo quiero tomar una decisión y la decisión que quiero tomar es no poner la vacuna. La pregunta es, ¿va a ser aceptada esa decisión de yo en conciencia no ponerme una vacuna si no me la quiero poner en plena conciencia? Entonces a la mamá de los niños que no les ponen la vacuna, le preguntaron ¿por qué razón tú, siendo que tu esposo pone vacunas en la clínica, por qué no se las pones a tus niños? Me parece interesante el punto de vista de ella. Escucha. Mandating vaccinations opens up the door for them to mandate all sorts of other things. What my child eats, where my child goes to school. A ver, deme un segundito, porque parece ser que de alguna manera el video no lo está tocando. Le saqué el cablecito y lo volví a meter, hermano César, a ver si eso puede funcionar. Lo pongo acá y usted me dice si funciona o no. Y ya estamos llegando al punto central, hermanos. No se me desesperen, porque ahorita, en un momentito más, les voy a hablar de cuál es la posición del gobierno y de la iglesia adventista. No se me vayan, estamos ya llegando a la parte final. ¿Cómo vamos, hermano César? ¿Ya sale el video? Ok, vamos a ver. Escuchen lo que la madre tiene que decir. No hay sonido. ¿Qué pasó? ¿Fue el cable o qué será? ¿O ya le dio miedo al equipo que le vayan a una, verdad? ¿Que desconecto y conecto otra vez? Ok. Bueno, mientras César busca ahí la solución del asunto, la mamá, en términos generales, lo que va a decir es de que ella, su preocupación es que si al final del día el gobierno le tiene que decir a los padres qué vacunas obligatorias se tiene que poner y que sean requisito que se las tenga que poner, entonces ya dice, ¿cómo yo sé qué es lo que tienen que comer, qué es lo que no tienen que comer, con quién se tienen que juntar, con quién no se tienen que juntar? Y que en otras palabras yo agarre a mi niño y se lo dé al Estado y ya yo como padre no sea un padre, sea un tutor, y que el Estado se convierta literalmente en el padre de mi niño tomando las decisiones que yo como padre tengo que tomar y no el Estado. Y dice, yo tengo un problema con eso. Y no estoy en desacuerdo con ella. Yo creo que si un padre tiene hijos, Dios le dio esa potestad a los padres de tomar decisiones informadas acerca de sus hijos. Por algo el mandamiento dice, honra a tu senador y a tu gobernador. No, perdón. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, porque Dios puso al papá y a la mamá precisamente para poder educar al niño. Pero parece ser que de alguna manera las cosas están cambiando y se están presentando de una manera diferente, en el cual el Estado está interviniendo para poder llevar a los mismos padres a tomar decisiones acerca de la vacunación. ¿Qué hacemos, hermanito? ¿Ya? Ok. Vamos a tratar a ver si ahora sí sale el video para que lo escuchen. No, acá sale que no hay volumen. Ok. Porque acá me sale aquí que está eliminado el volumen. Sí, sale una bolita y sale que está eliminado. Déjenlo saco y lo meto. Ahora, les voy a presentar una gráfica, por lo menos si me pone esa gráfica, de este hombre que se llama Alan M. Dershowitz.
Él es uno de los más grandes abogados conocidos a nivel mundial y a nivel de los Estados Unidos, profesor emérito de la Universidad de Leyes de Harvard, una eminencia, y fue reconocido como el más distinguido defensor de los derechos individuales y el más conocido abogado criminalístico en el mundo, el tope del tope. En otras palabras, esta es la crema innata de los abogados a nivel mundial y es súper conocido precisamente por defender las libertades individuales de cada persona y de cada individuo. Ahora, resulta ser que ustedes recordarán el caso cuando en Nueva York estaban todo el mundo en cuarentena y todo el mundo decidió salir a correr al parque y de un lado para otro, y el gobernador los regañó. El gobernador Cuomo, en donde los regañó diciendo que irresponsables y arrogantes los que están saliendo, poniéndose en riesgo ellos y poniendo a otros en riesgo, y les dio una regañada muy fuerte. Hubo un programa en donde invitaron a este profesor de leyes a ver si él iba a pelear por los derechos de las personas de haber salido de la cuarentena e irse a jugar básquetbol, si era su derecho como personas a decir, pues yo soy libre, si no soy criminal, ¿cuál problema es que yo salga con mis amigos a jugar básquetbol? Y le hicieron una entrevista. A ver si por lo menos se oye el sonido, ¿ok? Para que lo puedan escuchar. Si no se ve la imagen, está bien, pero por lo menos el sonido. ¿Le subo al volumen? Sí, sale aquí el volumen. Let me put it very clearly. You have no constitutional right to endanger the public. No tiene ningún derecho constitucional de poner a la población en peligro, regar la enfermedad y aún estar en desacuerdo de no vacunarte. No te estás ningún derecho para no usar mascarilla. No tienes ningún derecho. No tienes aún ni siquiera ningún derecho a que no se te ponga la vacuna. Ahora, está hablando la crema innata de los abogados de derechos civiles de Harvard y dice, mira, a la hora de tratarse de la sociedad, si tú vas a poner en riesgo a la sociedad versus tu persona, tus derechos se acaban. Y si tú no tienes derecho a no ponerte la mascarilla, si la ley dice que te la tienes que poner. Tú no tienes derecho andar infectando a la gente si la ley dice que te tienes que poner aún la vacuna. Y entonces el de la televisión le hizo una pregunta acerca de cómo la vacuna obligatoria, y mira lo que le va a decir. Decide you have to be vaccinated, we have to be vaccinated? Absolutely, and if you refuse to be vaccinated, the state has the power to literally take you to a doctor's office and plunge a needle into your arm. Where is that in the Constitution? Dice, tú no tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho de rehusarte a recibir la vacuna. Y si el Estado lo decide, tiene el derecho de agarrar 2 policías, ponerlos a tu lado, llevarte a la clínica y que te pongan la inyección en el brazo a la fuerza de ser necesario. Hermano, yo escucho esto y me preocupa. Me preocupa. Me preocupa porque ya están declarando abiertamente hacia dónde va a terminar la cosa. Y la cosa va a terminar en que a la hora de la hora el derecho personal no va a imperar sobre el bien de la comunidad. En otras palabras, si tú decides no ponerte la vacuna, ya te convertiste en un riesgo para la sociedad, en un indeseable, por así decir. Porque ahora tú tienes el riesgo de contagiar a todo el mundo, que me parece hasta un poquito ridículo. Más bien, los demás te pueden poner en riesgo a ti, porque tú eres el que no tienes la vacuna. Si los demás tienen la vacuna, ¿qué riesgo tienen de enfermarse si ya se pusieron la vacuna? Más bien tú eres el que estás en riesgo, pero le están dando vuelta a la tortilla y dicen que ahora tú te vas a convertir en un riesgo por no ponerte la vacuna. Y entonces esta persona, conocedora de la ley, de la Constitución de Estados Unidos, le dice, ¿y dónde está eso en la Constitución? Que el gobierno tiene el derecho de agarrar 2 policías y forzarte a la fuerza a ponerte la inyección en el brazo y vacunarte aunque tú no lo quieras. Y mira qué dice. If the vaccination is designed to prevent the spreading disease, if the vaccination is only to prevent a disease that you will get, for example, if there's a disease that will kill you, you have the right to refuse that, but you have no right to refuse to be vaccinated against a contagious disease. En otras palabras, ya no se trata de ti, se trata de la comunidad, y si tú eres una amenaza,
no vas a tener ningún derecho a no vacunarte. ¿Qué dicen los políticos acerca de tu derecho a elegir vacunarte o no? Depende, la política va a donde sopla el viento. Por eso nadie se pone de acuerdo en política. Resulta ser que el político usualmente va de acuerdo a lo que la sociedad dice. Y usualmente a veces al político le cuesta trabajo tener opiniones y principios personales, porque a veces la corriente de la sociedad es muy fuerte y el político tiene que ir en base a lo que la sociedad dice. Mira, por ejemplo, el hijo de Ron Paul, que estaba postulado a presidente de Estados Unidos, pues, al final del día tienen la decisión personal de elegir si sus niños escogen o no la vacuna. O sea, y los dos corriendo para presidente de Estados Unidos. Entonces el gobernador de Nueva York dice, yo no estoy en contra de las vacunas, pero yo le puse vacunas a mis niños, pero creo que los papás tienen que elegir por los niños. Y el otro dice, bueno, yo he sabido de estudios que niños normales después les ponen la vacuna si terminan mal de la mente o hasta con autismo. Y dice, yo creo que al final del día también los padres tienen que escoger si le ponen las vacunas o no, que es una postura muy moderada, ¿no? Los padres interviniendo en la decisión final si sus niños son vacunados o no. Pero después de estos comentarios les metieron presión. ¿Sabes cuál fue el resultado de que les metieron presión? Poner vacuna no, se la tienen que poner. Por eso te digo, no siempre un político tiene una convicción personal y como la sociedad lo presiona, prácticamente cambian su opinión y hasta el hijo de Ron Paul se puso hasta la vacuna enfrente de todo el mundo para decir, bueno, no estoy en contra de las vacunas, cuando en un principio dijo que estaba derecho de que el padre eligiera. Vino un debate para ver quién era presidente de Estados Unidos. ¿Te recuerdan? Donald Trump, Rubio y todos los políticos republicanos. ¿Y cuál fue la pregunta que les hicieron? La pregunta de la hora. ¿Qué opinan sobre las vacunas? Sorpréndete la respuesta de ellos. Muy interesante. Y especialmente la del presidente Donald Trump. Ese es Ben Carson. That there's any correlation between vaccinations and autism. Vaccines are very important, certain ones. The ones that would prevent death or crippling. There are others, a multitude of vaccines which probably don't fit in that category, and there should be some discretion. Autism has become an epidemic. Ok, antes de que el presidente Trump hable, resulta ser que Ben Carson, para los que no conocen, Ben Carson es adventista del séptimo día. Él fue el primer cirujano que separó a dos niños que nacieron pegados del cerebro. Antes los separaban y se morían. Pues fue el primero que exitosamente logró separarlos y los dos vivieron. Entonces, él es una eminencia y al final de cuentas quiso ser presidente de Estados Unidos. ¿Te puedes imaginar un adventista del séptimo día presidente de Estados Unidos? Me recuerdo que una vez que estaba en Perú hablando con unos abogados allá, me decían, ¿y usted qué piensa de lo de Ben Carson? Y le digo, bueno, pues, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? O sea, como un adventista está en la política, pero bueno, al final fue su decisión. Le digo, pero no sería un poquito medio utópico que al final de cuentas él quedara de presidente y a él le tocara poner la ley dominical. Sería realmente una bofetada en el rostro adventista. Pero al final de cuentas no quedó de presidente, pero la postura de él de las vacunas dijo, no hay estudios que haya correlación entre las vacunas y el autismo. Su posición es clara. Y número 2, él dice que anima que los padres deberían vacunar a los niños a discreción de algunas vacunas que los padres crean que no se la tienen que poner, pero en términos generales está a favor de las vacunas. ¿Cuál es la posición del presidente Trump de las vacunas? Interesante, escucha. Category, and there should be some discretion. Autism has become an epidemic. 25 years ago, 35 years ago, you look at the statistics, not even close. I am totally in favor of vaccines, but I want smaller doses over a longer period of time. And you pump, it looks just like it's meant for a horse, not for a child. 2 years old, 2.5 years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic. Dr. Carson, you just heard his medical take. He's an okay doctor. I'm all for vaccines. Claro, se burla del presidente Trump, pero lo que Trump dijo, obviamente, dice, no estoy en contra de las vacunas, pero dice, le ponen vacunas como para un elefante, niños bien chiquititos, le meten una y otra vacuna, y hay un montón de autismo, y obviamente él cree en esa relación de vacunas con el autismo. Entonces él dice, yo lo que diría es que pongan vacunas por separado en un periodo largo de tiempo y no tan seguidos, y obviamente la posición de él es muy interesante.
Ahora, no te voy a hablar ahorita de esto porque es mi tema de la semana que viene. Le estoy llamando el factor Donald Trump y la segunda ola de coronavirus. No se pueden perder ese tema, hermanos, porque es increíble lo que está pasando. Y voy a presentar cuál es el papel del presidente Donald Trump y voy a presentar 6 cosas, 6 análisis que he hecho de por qué razón quedó de presidente Donald Trump. Te voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice, Dios pone reyes y quita reyes. Quiere decir que Él llegó no por coincidencia. Dios pone reyes y Él quita reyes. Y desde que llegó, Él no pertenecía a la ecuación del nuevo orden mundial. Es más, te adelanto un poquitito, hasta ya se peleó con la Organización Mundial de la Salud que está empujando para las vacunas. Él es la piedra en el zapato. Vamos a ver la semana que viene. Pero todos los políticos cambiaron su postura acerca de las vacunas. ¿Puede haber libre elección de la vacunación? Bueno, dice la Enciclopedia de Estados Unidos que cada estado decide si los niños se ponen o no la vacuna. Hay estados que sí son obligatorias y hay estados que tienen excepciones basadas en cuestiones religiosas, basadas en cuestiones filosóficas, gente de la nueva era, gente simplemente no se la quiere poner ni a sus hijos o porque no están de acuerdo que el Estado los controle. Cada quien tiene su razón. Hay ciertos estados que hacen acepción de vacunas y otros no, se las tienen que poner, si no, tus niños no van a la escuela. Varía de estado en estado. Ahora, una cosa es muy interesante. Cuando salga la vacuna del COVID-19, los que están en la carrera para hacer la vacuna, ¿para cuántas personas ellos están calculando hacer la vacuna? Preguntémoselo a Bill Gates, que por cierto ni es virólogo, ni bacteriólogo, ni doctor, se dedica a las computadoras, pero por alguna razón muy interesante está bien metido en las vacunas, especialmente del coronavirus. A ver, doctor Bill Gates, especialista en virología y en bacteriología de la Universidad de Harvard. Estoy siendo sarcástico. Vamos a preguntarle a Bill Gates para cuántos están queriendo hacer la vacuna. The most urgent invention in the world right now is a vaccine that prevents you from getting COVID-19. What vaccines do is they teach your immune system about the pathogen. This is the coronavirus. And this shape on its outside is called the spike protein. It grabs on to the cells in your body that have a particular receptor and get that cell to make billions of copies of this virus. The first time that you're exposed to this virus, it takes literally days for your immune system to realize that it's a bad thing. So how do we get the immune system to go faster? Well, the idea of a vaccine is to give you an exposure to something that looks like this, so you're getting your body to make a lot of antibodies that can take these viruses and actually kill them. There's over 100 different efforts. Claro, todo eso ya lo vimos, ¿verdad? De cómo funciona el sistema inmune, los métodos de meter el virus medio muerto, medio cortado, para que el sistema inmune lo reconozca. Todo eso ya lo vimos, pero el punto que me va a interesar es la parte final de lo que va a decir. Pongan atención. Sometimes you take the virus and you kill it. You won't get sick because they're not duplicating. What's typically done is you just take either a piece of the virus or just the spike, that thing on the surface, and you put it on something else. So there's no risk at all of causing the disease. One final way that's new and is promising is called the RNA vaccine. With RNA and DNA, instead of putting that mutilan el código genético y meten parte en el código genético dentro de la vacuna. Eso es algo súper riesgoso. We've never created a new vaccine in less than 5 years. Y otra vez, eso es súper interesante. Él mismo reconoce, nunca hemos creado una nueva vacuna en menos de 5 años. Los otros decían de 7 a 20 años. Pues este fue más generoso, ¿no? 5 años. Pero entonces, ¿de dónde van a hacer una vacuna ahora de 12 a 18 meses? Especialmente con un virus que es tan mortal y tan agresivo. Pues él dice que lo van a hacer. So this is urgent, and it's going to require incredible collaboration. It's going to have to go to 7 billion people. Más claro no canto un gallo. Una vez que hagan la vacuna,
no es cuestión de que te van a preguntar, no es cuestión que me van a preguntar, la enfermedad va a estar casada con las legislaciones. Y hermano, no sé en qué idioma te lo tienen que decir, pero esto está clarísimo. Va a tener que usarse en 7,000 millones de personas. Si están pensando en ti, están pensando en mí, están pensando en nuestros hijos, están pensando en el mundo entero. 7,000. Mi pregunta es, Bill Gates, ¿eres tú un senador? ¿Eres tú un congresista? ¿Eres un gobernador o diriges la política de Estados Unidos? Porque está bien, está metido en eso, pero una cosa es que hagan la vacuna y otra cosa es que el Congreso pase una legislación para forzar a todo el mundo a meter la vacuna, a menos que él tenga información que tú y yo no tenemos. A menos que él sepa algo que tú y yo no sabemos, que a lo mejor ya hay un arreglo, que cuando hagan la vacuna, legislativamente todo mundo se lo va a tener que poner. Tú dirás, no le pueden torcer el brazo al mundo. Que no. Cuando Estados Unidos toma la decisión que el mundo cambie, el mundo cambia. Cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿qué hicieron? Todos los aeropuertos, rayos X, todos los aeropuertos, quitarte los zapatos, todos los aeropuertos, casi a desnudarte, te revisan, te toquetean de arriba para abajo a nivel mundial. Y si tú no le haces caso a Estados Unidos, ni te dejan entrar los aviones a este país. Así es que el mundo entero, porque Estados Unidos lo pidió, bueno, no lo pidió, lo exigió, lo tuvo que hacer. Si Estados Unidos dice, hay un país que no se está poniendo la vacuna obligatoria, no pisa mi tierra, se acabaron los negocios para esas naciones. En otras palabras, lo que Estados Unidos dice al final de cuenta, al final del día, el mundo termina haciéndolo. Y Bill Gates dice que van a ser 7,000 millones de vacunas. Increíble. Están pensando en ti y están pensando en mí. ¿Habrá libre elección por asunto de fe? Ok, ya está establecida. Vacunas obligatorias para todo. Si quieren ir a la iglesia, si quieren ir al restaurante, a la escuela, al teatro o salir hasta de la casa. La pregunta es, ¿qué de la gente que por razones religiosas no se van a querer poner la vacuna? Bueno, ya hablemos directamente. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Adventista acerca de las vacunas? ¿Te gustaría saber? Pues te voy a dar la resolución oficial de la Iglesia Adventista. Esta es la posición oficial para todo miembro de la Iglesia Adventista. Así es que si tú eres miembro de la Iglesia Adventista, pues es dice la organización, la que viene ahora del COVID-19. Dice el documento Adventista como tal que sus miembros se de fe religiosas para no animar a nuestros adherentes a participar responsablemente en programas de inmunización preventiva y protectiva. ¿Qué es preventiva? La vacuna. En otras palabras, la posición de la iglesia es de que ellos apoyan el uso de la vacuna. Ellos dicen, al final de cuentas, cada quien tomará su decisión, pero ya la iglesia tomó su decisión. Que ellos no tienen ningún problema en que la gente se inmunice. Y todavía terminan el artículo diciendo esto. Siguiente gráfica. No me está saliendo la gráfica. Y lo voy a meter y ya con esta gráfica termino. Si no la logra tener, para que ustedes la lean en su casita o en sus inmunización. Nosotros no somos la conciencia del miembro individual de la iglesia, y reconocemos las elecciones individuales. Pues hasta ahí está bien, yo estoy de acuerdo, pero escucha. Estas son ejercitadas por el individuo. La opción o elección de no ser inmunizado no es y no debe ser visto como un dogma o doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En otras palabras, si algún miembro de la iglesia dice, no me las pongo por razones de fe, la iglesia dice, wow, un segundito. Esa es tu decisión,
Pero nosotros no tenemos ninguna razón religiosa para que tú no te pongas la vacuna. En otras palabras, póngasela. Y si no se la pone, no nos eche la culpa a nosotros. Usted es un loquito, un fanático, un rarito que no va de acuerdo a lo que la iglesia enseña. Es su propia decisión. O me imagino que será como un disidente, ya no está de acuerdo con la iglesia. En otras palabras, cuando salga la vacuna, no vas a poder recurrir al paraguas de protección de la iglesia. No va a haber abogado de la iglesia. No va a haber junta constituyente de la iglesia. Defienda del ¿dónde queda la autonomía y libre albedrío que Dios? Haremos contigo lado a lado para defender tu derecho a la libre elección. Ahí sí aplaudiría, dice amén, por lo menos defienden la conciencia que Dios nos dio a cada uno, y pues para eso tienen abogados que los pongan a pelear el derecho individual. Pero con eso ya se lavaron las manos. Si tú no te las pones, ese es tu problema, no es asunto de religión. You are in your own, o sea, no vamos a estar a tu lado. Eso quiere decir que las personas que no se pongan la vacuna tendrán una batalla solos. Y regresamos al asunto de salir de las ciudades. Porque los lugares que van a ser menos restringidos para que se te ponga la vacuna son los lugares que están en el campo. ¿Por qué razón? Pues porque tú vives solo en el campo. ¿A quién vas a contagiar? Y tus vecinos están re lejos los unos de los otros. Y aparte tus vecinos tampoco ven a nadie. Y de aquí que llegue la pandemia para allá, está medio complicado. Quizás, amigos y hermanos, son tiempos de pensar. Son tiempos de reflexionar y poder ver, queridos amigos y hermanos, que las cosas no se están proyectando muy bien y que algunos están diciendo que esta vacuna muy posiblemente va a venir en noviembre o diciembre de este año. Ahora entiendes la urgencia del fuerte pregón. Ahora ustedes entienden la urgencia de regar todo este material profético en las manos de miles de personas. El tiempo se nos acaba. Y el tema que viene, hermanos, es más duro porque viene la segunda ola y vienen cuestiones muy complicadas que tarde que temprano cada quien tendrá que pararse por sí mismo para en su plena conciencia defender el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y ya con eso terminamos. Iba a hablar un montón de versículos, todo eso ya lo podrán ustedes ver en la pantalla, en las gráficas que les voy a dejar en esta presentación, pero la próxima temática va a ser la segunda ola del coronavirus y el factor de Donald Trump en la profecía. Se van a quedar sorprendidos. La semana que viene, si Dios nos da la vida, a las 7 de la noche, vamos a continuar con esta temática profética, si Dios nos da la vida, pero el poder de Dios sobre cada persona y los está preparando para ser gedeones, para ser de los 70, para ser parte de este ejército que se va a mantener fiel a Dios y a su palabra a pesar de cualquier problema o situación que venga, fieles a Dios y fieles a su palabra. Cerremos esta noche permitiendo que el Espíritu de Dios toque cada corazón y que en plena conciencia, bien informados y guiados por el Espíritu Santo, en base a este tema, cada quien pueda tomar informada y en el temor de Dios su decisión acerca de las vacunas. Voy a hacer la oración final y voy a pedirle al Dios del cielo que nos dé iluminación y voy a seguir agradeciendo a Dios por las bendiciones que nos ha dado hasta este momento. Padre eterno, cerramos esta noche porque tú eres bueno y para siempre en tus misericordias. La profecía nos alcanzó. Estamos viendo cambios tan dramáticos en el mundo, en el área religiosa, en el área política, en el área de esta pandemia que ha cambiado la vida completa del mundo entero. Y Padre, necesitamos mayor preparación espiritual. Necesitamos estar más que nunca agarrados de tu mano de amor, porque tú eres el buen pastor, que hace rato estás buscando a tus ovejas, que hace rato has llamado, que hace rato has apelado a nuestra conciencia y corazón. Qué mejor oportunidad, Dios eterno, de volver a Jehová. Qué mejor oportunidad de buscar al buen pastor. Qué mejor oportunidad de abrirnos nuestros oídos y nuestro corazón para volver como el hijo pródigo a casa y poder estar seguro en la casa del Padre y de ahí nunca más retirarnos. Estás haciendo milagros, estás despertando conciencias.
Ayúdanos a reflexionar en estos temas, pero más que idea o conocimiento y teoría, llévanos a la acción. Y bajo este fuerte pregón, estos 10,000 libros que serán comprados y repartidos en 17 países del mundo, desde ya pido la bendición del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, manda 10,000 ángeles, uno en cada libro, pero también manda un ángel con cada uno de los que los van a repartir, y que estos libros puedan ser semillas de vida eterna en miles de hogares y de corazones que pronto recibirán corona de justicia en sus cabezas. Lo único que esperamos que nos digas es: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bendice a los hogares, bendice a los hijos, bendice a los enfermos y a los necesitados, a los que tienen problemas económicos. Sé tú su proveedor, y en esta noche, con gozo y con alegría, te agradecemos porque hasta aquí tu mano nos ha acompañado. Dios nos bendiga y nos guarde desde ahora y para siempre. En el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén.